Nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y amigos y amigas que no son salvos, que oyen por este medio la palabra de Dios, dándole gracias al Señor por sus fieles cuidados durante el día. Nuevamente desde aquí, desde mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, con este pequeño ejercicio. Quisiera comenzar orando primero. Padre que estás en los cielos, nuevamente me acerco ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, para darte las muchas gracias por tus fieles cuidados y tus favores durante el día. Darte las gracias por la obra de la cruz, por la sangre que derramó tu Hijo amado, por su sepultura y resurrección, su ascensión al cielo y su entronización a la diestra tuya, Padre. Él intercede por todos los santos y escucha a aquel pecador que llega con un corazón contrito y humillado a la persona de tu Hijo amado, Padre, y alcanza salvación y vida eterna y es reconciliado contigo. Gracias, Padre, porque Él vive y está a tu diestra y Él es el que salva. Ayúdame en el mensaje, te lo pido dándote gracias, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar el himno número 18 de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor en todo el mundo. ¿Cómo puede el pecador perdón a que saber? ¿Cómo puede el Salvador esto hacerle comprender? El que siente la verdad en su propio corazón, dice con seguridad: Dios me ha dado el perdón. Quien confía que Jesús por su redención murió, que su sangre en la cruz por salvarle derramó, allá por la fe sola gozo y divino amor, y en su alma tiene paz, santa paz en el Señor. Me hacía una pregunta hace días una persona: ¿cómo puedo saber si soy salvo? Bueno, el himnólogo lo que da a entender: el que confía en el Señor, el que le da su carga de pecado a Él, y si tiene un vacío en el corazón va a ser lleno con Él y va a sentir gozo, como dice el que confía, como dice quien confía que Jesús por su redención murió, que Él su sangre en la cruz, por salvarle derramó, allá por la fe sola gozo y divino amor, y en su alma tiene paz, santa paz en el Señor. Yo un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche experimenté la salvación, un encuentro personal con el Señor, y en mi corazón estaba vacío y estaba turbado y no había paz en mi corazón. Ahora tengo paz. Aún así, el maligno ataca a uno y él quiere irrumpirle la paz a uno con burlas, con desprecios. Te ponen como que no sirves para nada. Esas son otras pruebas de que eres salvo, y hay una lucha constante contra esta carne y la carne contra el espíritu. Quisiera leer en Romanos 5:1: justificado pues por la fe
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 4, versículo 7. Diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo, los que son sellados con el Espíritu Santo. Ahorita hay muchos profesantes que profesan fe, pero nunca experimentaron el nuevo nacimiento y no tienen el Espíritu Santo. Son profesantes, falsos profesantes, creyentes nominales. Que el Señor nos pueda ayudar. Bueno, ¿cómo puede el pecador su perdón aquí saber? El pecador, cuando nace aquí en la tierra, nace pecador desde el vientre de su madre, como dijo David. Su madre lo concibió en pecado y empieza a practicar el pecado, porque todos nacemos aquí, porque nosotros somos los tristes hijos de Adán. Y la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Y eso fue lo que logró Adán y Eva en el huerto del Edén, pasarnos esa herencia del pecado y la muerte física y espiritual, separado de Dios. Nosotros, los que somos salvos, ya alcanzamos reconciliación con el Dios del cielo. No somos salvos por pura gracia. Yo, un 6 de febrero del año 2011, a las 11 de la noche, fui al único que me podía salvar y Él me salvó. Y así cada uno de los que son salvos tienen su experiencia y pueden decir: ¿cómo puede el pecador su perdón aquí saber? Nosotros confiamos en la obra redentora, en la sangre que derramó su Hijo amado y nos limpió de todo pecado. Y como dice en Romanos, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Pero nosotros nos arrepentimos porque nosotros vivíamos en este mundo en pecado, en borracheras, en fiestas, en muchos diversos pecados, en fornicación, adulterio, idolatrías, otros idolatrías. Yo no caí nunca en idolatría ni en algunas cosas, en fornicación. Sí pude hacerlo en mi ignorancia. Nunca he caído en adulterio, pero bebía mucho, era un borracho. Y eso es pecado, y por un solo pecado basta Dios para juzgar al hombre y lanzarlo al lago de fuego si parte sin salvación. Y no vale la rectitud de una persona querer dársela de resto delante de Dios, porque no es para poder ser justificado por la fe. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede brincar la talanquerice por otro lado. Tiene que llegar a la persona del Señor Jesucristo para poder ser justificado por la fe. El que no es salvo va caminando rumbo al infierno. Practica el pecado porque su naturaleza pecaminosa lo conlleva a pecar. Y por su propio medio usted no va a poder justificarse delante de Dios. Aún nosotros los salvados faltamos. Hay muchos que creen que cuando uno cree en el Señor,
es sellado con el Espíritu Santo, ya uno tiene temor al pecado, tiene temor a fornicar. A veces el maligno quiere poner piedra de tropiezo, pero a un mismo creyente a veces quieren hacer tropezar a otros creyentes y quieren conllevarlo a pecar, que fornique, a que caiga en adulterio o algo. No, los discípulos, cuando obedecieron al Señor, cuando los llamó, el Señor les habló, por ejemplo, sobre el adulterio, y ellos comprendieron bien esa enseñanza. Las hermanas piadosas, en su manera de vestir, no con ropa sensuales que demuestran aún parte de su cuerpo, o ropas que demuestren su físico para llamar la atención. Había piedad en ellas. ¿Por qué? Porque eran selladas con el Espíritu Santo y había temor. Los creyentes no se estaban derribando unos a otros ni nada en esos tiempos del Señor. Decían que estaban unánimes, todos juntos, llevando el mensaje del Evangelio, y por eso es que tenían esos resultados de muchas almas. Pero me estoy saliendo un poquito del tema. Entonces, usted, amigo o amiga que no es salvo, usted va a practicar el pecado porque esa es su naturaleza, y tal vez usted vea algún creyente que ande en santidad, ande recto, pero usted quisiera que él se desviara porque usted no le parece como es el creyente que vive en santidad. Pero nosotros lo hacemos es por obediencia al Señor, tenemos el Espíritu Santo y nos da temor de pecar, de caer en fornicación. Estas cosas a veces a uno se le acercan y uno siente la presión. Es que hay otros que ellos quieren que usted peque y vaya contra lo que es la palabra de Dios. Eso le pasa a todo creyente. Es una lucha que va a tener contra la carne y el espíritu, y van a ver agentes que van a quererte conllevar a pecar. A mí se me han acercado mucho y me han querido convencer, pero yo tengo que mantenerme firme a mi Señor. Aún pudieran haber creyentes que quieran conllevar a otro creyente a que peque. Utilizan su astucia, es peligroso. Entonces, ¿cómo puede su perdón aquí saber? Cuando siente la verdad en su propio corazón. El mensaje del Evangelio es que te va a ir despertando y te va a ir haciendo entender tu condición delante de Dios, y tu conciencia te va a acusar delante de Dios, te va a acusar, y tú vas a comprender que vas a espalda de Dios. Pero si quieres seguir pecando, no vas a poder ser salvo. Tienes que tener ese deseo en el corazón, como hizo aquel publicano que dijo: sé propicio a mi pecador. Y como le dijo Pedro al Señor: apártate de mí, que soy hombre pecador, reconociendo la pureza del Señor y la santidad y lo que Él era Él. Y Él fue justificado por la fe, como nosotros. Entonces dice: justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la única fuente de salvación. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El único que te puede reconciliar con Dios es el Señor, y puedes hallar salvación por medio de Él. Entonces, cuando tú llegues a ser salvo, vas a comprender, porque vas a tener un cambio de vida. No vas a querer, si eres fornicario, no vas a querer fornicar, y vas a empezar, o no vas a querer beber más aguardiente, y vas a empezar a tener una lucha en tu corazón contra tu carne, y vas a sentir la corriente de este mundo que va contra ti. Pero entonces aquí dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí tenemos la palabra de Dios, que es nuestra guía, que nos conduce a la santidad. No quiere decir que no vamos a tener fallas los que somos salvos.
y que algunas personas que no son salvas van a pensar que nosotros no faltamos. Sí faltamos, pero no practicamos el pecado. Amigo o amiga que no eres salvo, tienes que alcanzar reconciliación con el Dios del cielo por la fe en el Señor Jesucristo. Ojalá sientas en tu corazón la carga de tu pecado y que tú puedas comprender que vas caminando a espalda de Dios y que vas caminando rumbo al infierno, y te puedas humillar y llegar a la fuente de salvación y puedas decir como dijo Pedro: Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Pero esto lo dijo Pedro, pero que tú puedas hacer como dijo aquel publicano: sé propicio a mí pecador, Señor, sálvame. Y que puedas llegar a Él con un corazón sincero, porque Él conoce quién en verdad quiere ser salvo. Ese fue mi deseo. Yo quería ser salvo y hallé la salvación el 6 de febrero del año 2011, y entonces se va como dice en Romanos 5, en Romanos 4:7 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El Señor te va a limpiar con su preciosa sangre y vendrá a ser tu corazón blanco como la nieve. Y como te acabo de decir, aquel publicano que decía: sé propicio a mi pecador. Y el mismo Señor dijo que él salió justificado, pero que el fariseo no, porque él se estaba autojustificando a sí mismo. Ojalá tú puedas ya, si has sentido el peso de tu pecado y el vacío en tu corazón, llega la persona del Señor Jesucristo. Él no te va a rechazar. Él vive y está a la diestra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo para que puedas obtener el perdón de tus pecados.